Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al Rincón del Señor Spock. Hoy hemos decidido hacer un especial de libros, ya que estoy reorganizando mis estanterías y bueno, también para ubicar las nuevas adquisiciones de libros que en los últimos meses he adquirido, pues se nos ha ocurrido, tanto al señor Spock como a mí, pues hacer este especial dedicado en esta ocasión centrado en la literatura. Enseñaros esos libros por si alguno os llama la atención, os interesa o bueno, simplemente pues para pasar el rato que los conozcáis a los que gustan de la literatura, porque aquí hay de todo, pues que los tengáis en cuenta y los conozcáis. Al fin y al cabo, nuestro canal es un canal de divulgación y bueno, pues siempre es bonito hablar de cine, de literatura, como en este caso principalmente, o de música, como hacemos habitualmente en este canal. El señor Spock ha venido recientemente de la Estación Espacial K7, donde me ha contado que ha tenido tiempo para echar un vistazo a todos estos libros que le recomendé. Le han gustado mucho, aunque me ha contado que ha tenido no sé cuántas distracciones a su pesar, un poco irritantes, de unas criaturas llamadas tribbles que se reproducen con una especie de grano y tal, y bueno, ha estado siguiendo él como oficial científico del Enterprise la evolución de estas criaturas fascinantes, por otra parte. En palabras del señor Spock, pues también, como os digo, le ha parecido muy buena la selección de todos estos libros y como son bastantes, sin más, vamos a comenzar por ellos. No los he ordenado de ninguna manera específica, así que iré hablando pues como me vayan saliendo. Bien, empezamos por el primero. Quiero decir que como no hay un orden preestablecido, se pueden mezclar los géneros. El primero es un libro de cine. Es este libro del crítico Miguel Marías. Es uno de los hijos de Julián Marías, hermano de Javier, que falleció recientemente, el novelista al que probablemente conocéis, pero Miguel sobre todo ha sido un gran divulgador del séptimo arte. Este es uno de los volúmenes que van a completar escritos suyos dedicados al cine y como veis está enfocado en la figura del cineasta inglés Alfred Hitchcock. Es el volumen número 2, el primero está dedicado a Jean-Luc Godard, no es un autor que a mí me apasione especialmente, Jean-Luc Godard, así que he empezado con este segundo volumen y supongo que irán saliendo otros tantos e iré completando la colección. Os pido perdón si toso de vez en cuando, pero vengo de pasar un trancazo formidable, incluso en el trabajo, pero bueno, he estado ahí al pie del cañón y nada, pues todavía tengo un poco de remanente de tos. Me gusta dar clase y bueno, ahí he seguido estando. No os lo digo por presumir, pero vaya. No veis muy bien la foto como siempre porque forro los libros como sabéis, pero bueno, en cualquier caso es una fotografía de un fotograma de la película Vértigo. Bien, esta sería una primera recomendación. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues sí, por cierto, si os preguntáis, ¿he leído todos estos libros? No, todavía no, los voy a colocar y por supuesto yo no leo tan rápido como el señor Spock. Eh, Él me contaba una vez que estando también en el planeta Gamma Hydra 4, pues hubo una pandemia, porque también ocurre esto por ahí por el espacio exterior y aprovechó también para leer bastante literatura terrestre. Uno de los autores que descubrió que me llamó la atención y le dije, pues sí, hay una biografía muy interesante, es Lou Reed, y aquí tenemos esta biografía. Hay algunas más en el mercado, pero esta de Libros Cúpula, que pertenece a Planeta Editorial, pues es una buena biografía de este estupendo artista, eh, cantante de lo urbano, cantante de los intersticios, de los callejones, de buscar la poética en este tipo de recovecos y autor de grandes canciones, grandes melodías bueno, pues es todo un referente de la época de los 70, 80 y bueno, y posteriormente hasta que falleció, pero sobre todo los 70 y 80 es su época más referencial
además de su participación en la banda Velvet Underground a finales de los 60. Esos discos son también referenciales. Aquel famoso, ya lo enseñaré otro día, aquel famoso plátano en la portada del primero de ellos, de Velvet Underground and Nico. Pues, en fin, es historia de la música y aquí tenemos una estupenda biografía de Lou Reed. Pasamos al siguiente, pues mirad, el siguiente que tenemos por aquí se titula Los caminos de la seda. Está editado por La Esfera de los Libros y tiene que ver con la historia, con lo que era el Internet de aquella época, que eran las rutas de la seda. Cuando existía este comercio totalmente físico, ¿no? Porque era recorrer los caminos personalmente para poder transportar estos productos, que lo que hoy en día compramos de manera digital y a golpe de clic, bueno, pues entonces había todo este descubrimiento, todo este traspaso de unos países a otros. Y bien, es un libro de Eva Tobalina, una historiadora de aquí de España, de Vitoria, y es un libro que tiene una pinta fenomenal para que nos cuenten cómo era la vida, el comercio, la sociedad en esta época, ¿de acuerdo? Cómo esto pues se mantuvo durante a lo largo de varios siglos y bueno, pues es un libro de historia también muy prometedor. De historia también es un autor favorito mío de la Segunda Guerra Mundial, que es James Holland. Aquí tenemos La Gran Semana. Es un libro acerca de la mayor batalla aérea de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, aquí están pues todos los chavales que participaban en estas incursiones y que ayudaron a ganar esta dificultosa, terrible guerra que fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues es un libro de historia y como siempre pues me interesa enormemente. No es el único libro de este autor, aquí tenemos otro buen ejemplar. Este está centrado en Normandía. Creo que ya os enseñé en un capítulo anterior otro libro, ¿de acuerdo? No estoy seguro, creo que sí, centrado en el desembarco de Normandía. En este caso, para completar también, es el volumen de James Holland. Estos dos volúmenes que os acabo de enseñar recientemente están editados por Ático de los Libros, una editorial especializada en historia, tanto de la antigüedad pues como eso, pues hasta mediados del siglo XX. Siguiente libro, aquí tenemos otro volumen bien nutrido, es un libro fenomenal sobre la vida de Lord Byron. Pues en algunas de las últimas clases que además recientemente he estado impartiendo a mis alumnos, pues hemos hablado del romanticismo y es una de las figuras fundamentales del romanticismo en Inglaterra. Lord Byron, este Vida y Leyenda, pues nos habla de su vida, que es completamente romántica, no a veces muy ejemplar, pero sí en el sentido de, bueno, de ofrecernos el ejemplo de su vida de auténtico autor romántico, de rebeldía, de fusión con la naturaleza y de predicar con el ejemplo, aunque ese ejemplo a veces, pues bueno, pues familiarmente pudiera dejar de desear, pero no deja de ser un autor emblemático, con una poesía muy interesante, pero yo muchas veces he comentado que incluso conociendo la poesía, la vida sigue siendo absolutamente fascinante. Hay mucho que hablar de romanticismo y mucho que hablar de Lord Byron, pero bueno, esto es una introducción a cada libro, digamos. Acá hablamos de introducciones. Este es un libro de segunda mano que encontré en bastante buen estado. Es de Guillermo Díaz Plaja. Él fue profesor también. Entonces, pues, él fue profesor en la universidad. Y este es un libro conocido suyo, Introducción al estudio del romanticismo español. Y estando viendo una entrevista suya, no recuerdo si en el programa A Fondo de Joaquín Soler Serrano, en el archivo de televisión, pues bueno, pues me apeteció y hay un par de libros suyos que van a salir. Este es uno de ellos. Entonces, pues como introducción efectivamente a este movimiento romántico, pero centrado en España. El movimiento romántico, por supuesto, eclosionó en Alemania y luego se trasladó a Francia, Reino Unido y por supuesto a España.
Y bueno, pues aquí tenemos efectivamente centrado en personajes del romanticismo, José Zorrilla y demás, pues este ensayo introductorio de Guillermo Díaz Plaja. Y otro libro es El Tratado de la Soledad, salió en época de pandemia, antes nos referíamos a ella, es de un autor al que tengo un especial cariño, Mario Schatz. Yo lo conocí siendo adolescente en televisión porque aparecía en el programa El Mundo por Montera de Fernando Sánchez Dragó y posteriormente en La Tabla Redonda. Era otro programa de televisión donde se hablaba siempre de temas místicos, espirituales, históricos, en fin, gnósticos, podríamos decir. Y es muy interesante. No lo he leído todavía, como la mayoría de los libros que os voy a enseñar, solo les he echado un vistazo, obviamente. Pero perdón, me interesaba completar a lo mejor de los últimos trabajos de Mario Schatz y este que salió creo en 2022, fue escrito durante la pandemia, pues puede ser un libro acerca de la soledad, que puede ser tanto buscada, ¿de acuerdo? Esa que necesitamos de vez en cuando, como impuesta, que es la que no nos gusta tener, la que nos han impuesto los demás. En fin, un tratado también muy interesante. Un nuevo ensayo, sí, de Mario Schatz, esta vez centrado en qué es la cábala. Yo ya tengo de aquí de la editorial Kairos, como el anterior, tengo varios libros de él, pero vale, pues quería completar un poco. ¿La cábala qué es, chicos? Pues la cábala es un corpus de conocimiento, una teoría, digamos, sobre una filosofía, de acuerdo, que trata de enlazar elementos de la Biblia con el conocimiento, el acercamiento a la divinidad. Entonces existe unas claves, digamos, pues un simbolismo a través del alfabeto de lo que los hebreos llaman el árbol de la vida, y bueno, pues ya veis que todo esto tiene su profundidad para, a través de esos símbolos, pues alcanzar ese mayor conocimiento nuestro del ser humano con la naturaleza, la divinidad y bueno, pues es un tratado así cortito, pero muy, muy concentrado. Es sobre la cábala, esta forma de filosofía de conocimiento simbólico. Aquí tenemos otro libro, como os decía, de Guillermo Díaz Plaja, con variado rumbo. A mí me gustan mucho las lecturas de viaje, entonces, bueno, pues lo encontré también de segunda mano a muy buena, a un precio tirado, y luego pues el libro está muy bien, las páginas está muy bien, se conserva bastante bien y es literatura de viaje. Pues mira, seguimos con Mario Schatz. Este libro, editado en El Acantilado, en su edición de, digamos, de bolsillo, pues se llama El rostro y sus máscaras. Pues es también un ensayo acerca de las máscaras. Como un poco en su día hizo Joseph Campbell, ¿de acuerdo? En sus estudios, en sus análisis sobre la máscara que nos ponemos los seres humanos y cómo esto a lo largo de la historia ha ido evolucionando. Tiene un pasaje dedicado a los carnavales de Venecia y todo lo que tenga que ver con el simbolismo de la máscara. Bien, un libro policíaco de un autor que me encanta, inglés. ¿Alguna vez he hablado de él? Sí, recuerdo que en el anterior programa hablamos dedicado a la lluvia. Dedicamos una pequeña reseña a Lluvia, una serie de cuentos de William Somerset Maugham. Este es un relato policíaco, ¿de acuerdo? Al estilo de Graham Greene, una cosa así, sin perder el sentido del humor. Creo que, creo que merece mucho la pena que lo conozcáis. Está editado en De Bolsillo y siempre es bueno acercarse a este autor maravilloso. Yo siempre recomiendo su novela El filo de la navaja. A veces ha sido también reeditado como Al filo de la navaja, pero yo siempre lo he conocido como El filo de la navaja. Y también es muy recomendable. Aproveché para precisamente de Lord Byron, de la editorial Visor, en su colección, por supuesto, de poesía, es una editorial especializada en libros de poesía, pues en acumular una poesía de Lord Byron que no tenía.
ya que os he mostrado, pues aquí tenemos también unos poemas escogidos. Lo bueno de estas ediciones es que son bilingües, tiene el original en inglés y luego una buena traducción al lado en español. Una biografía que ha salido por fin, ya era hora, de nuestro amigo Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, ¿de acuerdo? Se titula Iron Man, Hombre de Hierro, y bueno, pues es una lectura que también tengo muchas ganas de iniciar, porque ya sabéis, si seguís nuestro canal, y al señor Spock también le gustó mucho el grupo Black Sabbath, con toda esa oscuridad, enlaza un poco con esa parte, digamos, más oscura del romanticismo, un poco también, ¿no? Iniciadores del heavy metal, y bueno, pues, y luego con toda la trayectoria que han tenido después, aquí tenemos la biografía de Tony Iommi. Cambio de tercio, nuevo libro de viajes. Joseph Pla estuvo en Israel y en este libro reeditado ahora por Destino, Israel en 1957, nos habla aquí, como veis en el libro, a forma de reportaje de lo que él encontró allí, de cuál era la situación. Hacía un poco menos de 10 años que se había constituido el Estado de Israel, y Joseph Pla es un autor, como siempre, maravilloso, aconsejable y sumamente entretenido. Seguimos con libros de viajes porque ahora también en edición de acantilado pues tenemos de Patrick Leigh Fermor un viaje por el norte de Grecia. Son 2 volúmenes y bueno, este es el primero. Él era un historiador inglés, tuvo una amplia vida porque murió ya con 96 años, hace pues, en 2011 quiero recordar. Pero bueno, tiene unos libros de viajes maravillosos, y estos dos que están dedicados a Grecia, este de aquí sería el segundo volumen, pues son una maravilla pues, para pasar el tiempo y ver también. Siempre es bueno viajar, hacerlo por tus propios medios, obviamente, pero también es bonito contrastar lo que otras personas vieron anteriormente y que te llaman la atención sobre determinados aspectos etnográficos, geográficos, sociales y demás. Si vas a emprender un viaje. Yo recuerdo que cuando fui a Egipto, pues leí hasta el volumen dedicado a Egipto de Heródoto y otros libros más recientes, para que te hablen las piedras, porque si no, simplemente te vas a limitar a pasar por las ciudades, pero las ciudades no van a pasar por ti, ¿no? Todo viaje debe de tener una parte iniciática. Seguimos con este libro de María Belmonte, también en el acantilado, Peregrinos de la Belleza. Son estos viajeros por Italia y Grecia, precisamente. Supongo que hablará de Lake Fermor, por supuesto que sí. Y la verdad es que son unos libros de experiencias estupendas, y ya te digo, un tipo de literatura que me encanta. Y sí, aquí tenemos un viajero por excelencia, que es el señor Spock, incluso por el tiempo y el espacio, pues por los pliegues, agujeros de gusano, agujeros negros y tal y cual. Pues es un libro muy, muy bonito acerca de estas personas que hicieron lo que se denominaba en aquella época el Grand Tour, que era viajar principalmente a Grecia e Italia para completar tu educación. Bien, aquí tenemos. Pues mira, este es otro libro de Guillermo Díaz Plaja, de estos que compré en este caso Plaza y Janés, de segunda mano, pero en muy buenas condiciones. Las ínsulas extrañas. Dice aquí: un estallido de colores y formas de horizontes y paisajes por la poesía, la historia. Muy bien. Otro libro de viajes de este profesor universitario, viajero y estupendo escritor, que fue don Guillermo. Más libros. Sí, una biografía de Dante. En este caso, en cátedra, aquí tenemos al autor de La Divina Comedia, del que se sabe relativamente poco, como nuestro Miguel de Cervantes, pero en cualquier caso aquí tenemos una biografía bien nutrida, en una colección estupenda, que es esta colección de Alianza, dedicada a las biografías, y otra más de Rubén Darío, precisamente entre tos y tos. Estos últimos días, esta última semana, pues a otros alumnos míos les estaba hablando del modernismo al que pertenece Rubén Darío. Estaba hablando de esta figura capital en las letras en español. Él era nicaragüense,
pero estuvo tiempo en España y bueno, siempre es bonito conocer su vida, aunque por desgracia pues también no tuvo un final muy feliz, murió relativamente joven y con problemas de alcohol, como también sucede con algunas figuras que nos gustan del mundo de la música, del rock, del pop y demás. Bueno, perdona, tuvo ese problema, pero eso no le quita un ápice para que sea uno de los grandes de las letras en español, ¿de acuerdo? Y uno de los grandes poetas. Y en estos días hemos leído en clase alguna poesía suya y hemos visto un poco de su vida y es una maravilla. Yo tengo unos grandes recuerdos y seguirá formando parte de mi vida, por supuesto, no como profesor solo, sino como lector, Rubén Darío. A un querido amigo que se está recuperando ahora, está haciendo un poco de rehabilitación por un accidente de tráfico, se encuentra bien, un colega estupendo de instituto, Santiago Navaja, 10 razones para ser liberal, es otro de los libros que os propongo de esta filosofía. Y también el pensamiento en lucha, 7 ideas, 7 personajes decisivos, ¿de acuerdo? Que Santiago Navaja disecciona y bueno, pues es otro ensayo que en los tiempos que corren pues resulta también de lo más aconsejable. Bien, voy a pasar para hacer un poco de hueco esta columna de libros por aquí y después de los de Santiago Navaja nos vamos a, pues mirad, vi también en Amazon el Anacronópete. Es una de las primeras novelas de ciencia ficción, ¿de acuerdo?, que se han escrito en español. Y finales del 19, primerísimos del 20, es muy divertida, no la he leído todavía, ¿de acuerdo? Pero es la edición que así he encontrado más bonita porque reproduce la portada original cuando salió el libro y bueno, pues soy muy aficionado a la ciencia ficción. Ya os he hablado, perdón, os he hablado en este canal de la editorial, pues creo, y si no, pues lo haremos, tanto Valdemar como Minotauro y en fin, y algunas más que se han dedicado a la ciencia ficción. Libro nuevo de música, Ian Hunter es un guitarrista de Mod the Hopper, una banda también estupenda de los 70, y Diario de una estrella de rock, que es un libro referencial de este tipo de literatura biográfica de autores de música. Pues, como digo, ha vuelto a salir ahora, está en Neo Person Sounds, esta editorial en español, con un prólogo de Johnny Depp, el actor, que también, como sabéis, aficionado a la música. Él hizo un grupo con Ali Cooper, The Vampires of Hollywood, Vampires, y la verdad es que siempre ha sido muy aficionado y tal, y bueno, pues es estupendo pues, volver a dar la bienvenida a un libro como este, que era difícil de encontrar últimamente. También de música, Material Inflamable, de Richard Lloyd. Él fue partícipe de una banda mítica que se llamó Television. Marquee Moon, ¿de acuerdo? Es el disco que sacaron en el año 77, creo recordar, y bueno, pues lo vi también y para conocer me gusta la biografía y la vida en aquella época. Bueno, pues también es, como digo, una banda icónica, a pesar de que no tienen mucho material, sacaron un disco, un par de discos, una cosa así. Pero bueno, también está ahí para próximas lecturas. Libro de Richard Tarnas, filósofo, no recuerdo si es profesor también en este momento, pero yo recuerdo que compré hace unos años su libro posterior, que está también editado por Atalanta,
Atalanta viene de Siruela, es una editorial fundada por Jacobo Siruela y bueno, siempre se han dedicado a libros que tengan que ver con la filosofía, también un poco lo esotérico, con lo trascendente. Y son libros muy, muy bien cuidados, muy bien editados. Este es el primer libro de Richard Tarnas. Es que el segundo, que estoy tantas cosas en la cabeza, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, merece mucho la pena. La pasión de la mente occidental es una evolución tanto filosófica como social de, bueno, pues de la historia del pensamiento de la humanidad. Dice aquí la contraportada, amplio recorrido a través de las ideas centrales que han moldeado la evolución del pensamiento en Occidente. Bueno, pues es un libro también que quería tener y como ahora ha sido reeditado, pues también está por aquí. Me gustó mucho su libro posterior que estaba centrado en la astrología y estaba centrado también, por supuesto, sin perder la vista en la historia, en la evolución, en ese pensamiento trascendente. Bien, aquí tenemos otro libro de James Holland, en Ático de los Libros, este dedicado al primer asalto a la fortaleza de Europa, Sicilia, 1943, Segunda Guerra Mundial. Pedro Insúa ha sacado este Salamanca, capital del conocimiento, pues está muy bien, es una reivindicación, ¿de acuerdo? Dice aquí, las ideas del Imperio Español, sí. 1492 no es solo el año del descubrimiento, es el año de la toma de Granada y es el año en que aparece la primera gramática, lengua vernácula, ¿de acuerdo? Del español, que es la gramática de Antonio Nebrija. Entonces, bueno, en Salamanca pues se empiezan a desarrollar estas ideas filosóficas que van a desembocar luego pues en los aspectos de política liberal de Inglaterra y de ahí se van a trasladar a los Estados Unidos. Pero aquí tenemos un foco inicial que debemos conocer antes que el Parlamento inglés, pues fue la Escuela de Salamanca. Caza al convoy. Este es un libro de Rafael Torres Sánchez. Es el primero de los libros que he adquirido acerca de, ya que hablábamos de Estados Unidos, precisamente de la intervención de la Armada española en la independencia de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Es una historia tampoco muy poco sabida, poco tratada, y ahora sí está siendo objeto de atención por parte de la historiografía en español. Y bien, aquí tenemos un primer volumen, esta es de la editorial Despertaferro, que está también especializada en temas de historia, principalmente de la historia en España. Y bueno, pues tiene libros, bueno, también hay autores ingleses, recuerdo que tengo un libro, bueno, varios libros dedicados a otros asuntos también sobre la generación y la juventud del siglo XX, libros muy interesantes también. Y bueno, es que hay tantas cosas que ya iremos trayendo a colación otros aspectos, ¿no? Pero principalmente está centrado en historia de España y bueno, pues es algo que también conviene conocer. El segundo de los libros relacionados con este tema, una vez más en Alianza Editorial, es El enemigo de mi enemigo, España en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de 1775 a 1783, de Gonzalo Quintero, Saravia. Bien, es un volumen bien nutrido, o sea que aquí hay mucha historia, hay mucho que conocer y mucho para lo que enfrentarnos al desconocimiento que se ha tenido sobre este tema durante mucho tiempo. Hay mucho de lo que estar orgulloso y este es un aspecto más. Por último, ya queda poco. Por último, tengo aquí esta última columna. Pues mirad, aquí hay un librillo muy interesante de Honoré de Balzac. Os hablaba que he estado hablando tanto del romanticismo a unos alumnos de la ESO, luego después del romanticismo hablamos del realismo. Bueno, pues aquí tenemos a un autor realista, pero que sin perder el sentido del humor tiene este libro de bolsillo, El arte de pagar sus deudas sin gastar un céntimo. Ese sentido del humor acompañó a algunos autores realistas porque era muy duro tener que estar hablando siempre de esa realidad, de ese espejo que decía Stendhal que vamos colocando
en forma de novela para que reflejara la realidad, que en aquella época pues era muy difícil para mucha gente, a pesar de vivir un gran desarrollo técnico, algo parecido a lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Honoré de Balzac, al igual que Dickens, no perdió en algunos aspectos el sentido del humor antes de centrarse en el naturalismo puro y duro, que es hijo del realismo. Bueno, pues aquí está este libro simpático. Y en Estados Unidos, Mark Twain, pues he aprovechado también, yo tengo mucho de Mark Twain, El forastero misterioso era un libro que no tenía y bueno, pues es también acerca de la presencia de un personaje extraño. Yo le tengo una cierta simpatía a este, a este relato porque de niño vi una peliculita dedicada a televisión, precisamente se llamaba El forastero misterioso, era del año 82. Era con chavales, con adolescentes, se situaba en la Edad Media y aparecía ahí un personaje que se supone que tiene poderes. Lo hacía Lance Kervin, el muchacho de Salem Slot, eh, adaptación, quiero decir, de Tom Hooper, de la novela de Stephen King. Y bueno, este chaval pues ayudaba a otro chavalito. Chris McApee era el nombre del actor del otro, del compañero. Y bueno, pues le cogí mucha simpatía a esa peliculita y bueno, este es el relato en el que está basado, ¿de acuerdo? Bien, coloquémoslo por aquí. Otra parte de la historia fundamental y además que yo viví y la vi en televisión, porque en el año 89 ya era adolescente y acabando la década, pues la caída del muro de Berlín. Este libro de Ricardo Martín de la Guardia, de nuevo en la esfera de los libros, es también un retazo, un ensayo histórico sobre la caída del muro de Berlín. Y bueno, pues tiene una pinta fenomenal y también va a formar parte de la colección. Ya que hablamos de caídas, de ascensos, de caídas y demás, pues también me he hecho con este legado de ceniza la historia de la CIA de Tim Weiner. Eh, Tiene otro libro dedicado a la historia del FBI, pero ahora mismo está descatalogado. Este acaba de ser de nuevo puesto en circulación. Espero que lo mismo ocurra por parte de la editorial Debate con el del FBI, porque no deja de ser fascinante realmente la creación, el desarrollo, la desenvoltura, a veces la sinvergonzonería de esta historia de la CIA, de sus manejos y demás, también con lo noble que pueda haber en la institución en determinados aspectos. Y bueno, pues ganador del premio Pulitzer, la historia de la CIA que tanto hemos visto en películas. Vamos a ver si lo concretamos un poquito más leyendo este libro que seguramente es fascinante. Libro de historia, aunque a veces nos pueda parecer ciencia ficción. En Editorial Taurus ha salido recientemente este Vidas Españolas por parte de los historiadores Ricardo García Cárcel y Juan Pablo Fusi. Bien, aquí, ¿qué vidas hay? Pues hay tanto de personajes más loables como menos loables, pero todo con el acierto histórico de estos autores, dando razón de ello. Pues tenemos aquí, por cierto, viene con un índice onomástico que siempre es de agradecer. Y vamos a ver dónde estaba por aquí el índice. Bueno, tenemos simplemente cogiendo el libro, Elcano, el hombre que supo volver de la vuelta al mundo, la primera globalización. Seguimos, está por aquí Jovellanos y el primer liberalismo, ya que de liberalismo estábamos hablando, precisamente también lo hubo en España, obviamente. Joaquín Costa y el regeneracionismo. Antonio Flores de Lemus y la economía en España. Este lo tengo más perdido, me gustará leerlo para saber un poco más de este autor. En fin, son distintas vidas de estas personas. Capítulos cortitos, Antonio Cánovas del Castillo, y entonces, pues como se puede leer escogiendo distintos capítulos, pues mira, Velázquez, entre la crisis y la corte. Juan de Mariana, la compañía de Jesús y la capacidad crítica. Bien, es un libro también estupendo que os recomiendo, pues porque forma parte de nuestra historia. Ya vamos acabando, faltan solo dos. Y aquí tenemos también, bueno, no, este no había dicho nada de Espasa, este es de Espasa,
Héroes españoles en Asia, de dos chicos historiadores jóvenes, creo que tienen un canal en YouTube. Si es así, os animo a que lo conozcáis. Ángel Miranda y Ramón Vega. Creo que estuve viendo uno de los capítulos donde hablaban de este libro, o una de las entrevistas de Jano, se me ha ido ahora mismo el nombre, bueno, una de las entrevistas en su canal, no sé si era Ángel Miranda o Ramón Vega, uno de los dos estaban hablando de este libro y entonces pues también forma parte de historia de nuestro país. Por último, del especialista Pedro Corral, que tiene un libro imprescindible para aquellos del Jarama, este se llama Cómicos en Guerra, historias del mundo de la escena y el cine en la Guerra Civil Española. Un libro también muy aconsejable. Yo las entrevistas que le he escuchado en radio, en YouTube y demás, pues también promete y bueno, pues cómo vivían los cómicos en ambos bandos, pues el desarrollo de la Guerra Civil, y un libro que está lleno de historia a través de las anécdotas, siempre a pesar del paisaje trágico que se estaba viviendo, del escenario terrible, bueno, pues conocer a través de estas anécdotas, esas historias, estas personas a las que siempre debemos rendir nuestro homenaje y nuestra admiración. A modo de conclusión, quisiera citar y agradecer mis alumnos cuando se enteraron que fue mi alumno de bachillerato. En este caso, cuando se enteraron de que de que era mi cumpleaños, pues me regalaron de Arturo Pérez Reverte El Capitán Alatriste, uno de los libros del Capitán Alatriste, Vuelve Alatriste, y por supuesto que se lo agradecí enormemente. Así que para vosotros, para Alfonso, para Juan, para Pikachu, para todos mis alumnos de bachillerato, Adrián, todos mis alumnos, José, todos mis alumnos de bachillerato, no os puedo citar a todos, estáis todos dentro del saludo, por supuesto. Muchas gracias por vuestro detalle, por vuestro bonito regalo. No tenía de esta colección nada de Alatriste, así que es con lo que me gustaría concluir pues este repaso. Son muchos libros, son muchas referencias. Ahora me voy a poner porque estoy reorganizando un poco mis estanterías. Y me gusta poner los libros por editorial, lo que es de Alianza en Alianza, lo que es de Valdemar en Valdemar, y así sucesivamente, Cátedra, Letras Hispánicas, Letras Universales. Y bueno, más o menos podéis ver aquí un poco detrás que tengo algunas estanterías con música, y precisamente los libros que asoman por ahí, los negros, son los de Cátedra. Arriba está Anagrama, abajo Cátedra, Letras Hispánicas, los negros, abajo blanco, Cátedra, Letras Universales. Bueno, en fin, que siempre estoy muy entretenido, aparte de esa costumbre mía que ya conocéis de forrar los libros. Lo vamos a dejar aquí. Tiene que seguir el señor Spock con sus análisis de los resultados de Gamma Hydra 4, de esa pandemia que hubo por allí espantosa, y que además se transmitía, ¿no? Y le hacía perder a ellos en la tripulación del Enterprise la cabeza, un virus muy puñetero, según me ha contado. Y bueno, él va a seguir, por supuesto, investigando musical, literaria y cinematográficamente la cultura de los terrestres. Le seguimos pareciendo fascinantes, casi como un autor naturalista observaba a través de un telescopio, de un microscopio a sus criaturas, a sus personajes. Pues bueno, ahí tenemos a nuestro oficial científico, y en un próximo programa, chicos, pues espero estar con vosotros, más recuperado ya de la tos, con nuevas referencias culturales de todo tipo. Ya nos inventaremos algún nuevo tema. Que paséis un día estupendo y bueno, pues hasta la próxima vez. Larga vida y prosperidad, que estudiéis mucho, que sigáis recordando que la libertad la proporciona el conocimiento, y hasta una próxima ocasión.